los receptores bíblicos de ese momento era un lenguaje actual, ¿no? Como, por ejemplo, muchos criaban ovejas, entonces todo el contexto del pastor, de las ovejas, para ellos era un contexto para el pueblo de Israel, era un pueblo criador de ovejas, que entendían muy bien. Ahora, cuando nosotros, los receptores actuales, lo tomamos, tenemos que buscar la interpretación porque nosotros ya, la mayoría al menos de los que estamos aquí, no conocemos lo que es pastorear ovejas, no conocemos los cuidados que se le da a una oveja, por qué se la lleva por ciertos pastos, cómo la oveja conoce la voz del que la cuida a ella y no se va con otro pastor de ovejas. Por ejemplo, a mí me han contado que en Israel los pastores se juntan y descansan juntos a las ovejas, ¿no? Cada pastor tiene su rebaño de ovejas, pero cuando se para y las llama, las ovejas de él saben quién es él y se van con él. Y las otras ovejas de otro rebaño no lo hacen. Por eso Jesús dice, el pastor conoce sus ovejas y sus ovejas conocen a su pastor. Ahora, en nuestro contexto a veces se nos hacen difícil ciertos términos. Entonces, tú vas a observar todas estas cosas y como dice la tarea, lo que queremos ver es que estudies. Lo que queremos ver es que emplees, no se preocupen, no es que va a estar mal, es que empleen herramientas de la hermenéutica, que busquen el significado de algunas palabras en el hebreo o en el griego, que busquen la etimología de las palabras, que busquen, que observan qué significado pastoral se le puede dar, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a hacer, para que ustedes empiecen a entender y conocer las herramientas de la hermenéutica, ¿sí? ¿Te quedó más o menos claro? Sí, profe. Ahora, disculpe que le haga otra pregunta. Bueno, ya yo hice todo eso, ¿verdad? Ujú. Eso es un documento que toca entregar porque yo vi que tocaba tomar una foto, Ah, no, pero yo yo no. la foto que yo mandé en el WhatsApp, ¿qué foto? No, no, me escuché, me pareció leer que después le tomamos una foto y la enviamos o le escuché a alguien, no me acuerdo. No, No, es un no, no. documento que tengo que enviar. Sí, tienes que subir el documento de Word. Recuerda, Perfecto. el primer Listo, listo, texto que es gracias, pa. Primera de Juan y el segundo que es Marcos 11. Los dos textos, ¿ok? Son la tarea. Sí. Entonces, Gracias, gracias. igual, quédate tranquilo que si hay correcciones, nosotros entendemos que esta clase es nueva, que es algo bien diferente. Muchas veces es algo desconocido para todos nosotros. Entonces, si hay que hacer correcciones, les vamos a dar la chance de que ustedes puedan corregirlo, ¿ok? O no les vamos a bajar puntos, les vamos a poner la observación para que los próximos trabajos ustedes puedan mejorar, ¿sí? No, pero Porque tenemos suena que ser chévere la nuestro. temática. Suena chévere Ujú. la temática. ¿Cómo? Gracias. Suena chévere la temática. Está bien ese ejercicio. Me gusta. Claro, claro, porque Gracias. esto se trata de incorporar los conocimientos y de practicarlos, ¿no? Porque si no, pues no tiene sentido estudiar la hermenéutica si no vamos a llevar las cosas a la práctica. Y obviamente quizás hay de ustedes algunos que quizás hay alguien que empezó nuevo en esta clase, Rebeca. Harold no, porque ya sé que estaba. ¿Hay alguien que empezó nuevo en esta clase o ya todos vienen tomando clases? No, ya todos vienen tomando clases. Bueno, pero obviamente tomaron clases, bueno, conmigo tomaron ministerio pastoral, sé que algunos tomaron formación espiritual, muy linda, y esta es una clase un poco diferente, y bueno, pero es que necesitamos estar preparados en todas las áreas, ¿no? Y a veces para algunas personas nos resulta, ¿no? Un poquito chocante. Yo me acuerdo cuando yo fui al Instituto Bíblico y a mí me dijeron de la hermenéutica o de la homilética, yo dije, estos están locos, ¿de qué me están hablando a mí? Yo quiero predicar la Biblia nada más, yo quiero enseñar a un grupo de personas no conversas y que lleguen a Jesús y que se enamoren de Jesús, porque Jesús cambia vidas. Yo bien apasionada por el Señor Jesucristo, pero entendí y a través de las clases, y esta es mi oración, espero que Dios nos dé el entendimiento de entender. Dicen por ahí, un texto fuera de contexto es un buen pretexto, que a veces sacamos y malinterpretamos textos, no por mala intención, justamente
por las cosas que vamos a estudiar en esta clase y que vamos a ver un poco hoy en esta clase, porque los contextos culturales, la lingüística, los significados sociales a los que se le relató la Biblia, ¿no? Y la primera pregunta del foro era, bueno, la Biblia tiene una parte divina y una parte humana, y es cierto, fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo y está al lado divino. Por eso es atemporal, por eso la Biblia tiene más de miles de años y la seguimos estudiando y sigue hablando a la vida y al corazón de cada persona. Y cada persona que toma la palabra de Dios es transformada, porque está el ingrediente divino de Dios. Pero también es cierto que Dios inspiró hombres en un momento, en una época y en una cultura. Y muy diferente Jeremías a la época que vivió, a la época del apóstol Pablo. Inclusive del Antiguo al Nuevo Testamento hubo muchas cosas culturalmente, socialmente, hasta doctrinalmente que cambiaron. El Antiguo Testamento, ellos estaban bajo la ley, bajo el antiguo pacto, y muchas de las profecías y de la palabra y de lo que se decía tenía que ver con el estilo de vida, con la ley de Moisés, con quién era el pueblo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento viene Jesús, es la ley del nuevo pacto, las cosas cambian, Jesús viene a dar las buenas nuevas de salvación, viene la dispensación de la gracia. Antes estaban bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Entonces, cuando tú lees el Nuevo Testamento, obviamente la interpretación y lo que escribe Pablo y Pedro y los apóstoles es muy, muy diferente a un contexto del Antiguo Testamento. Nosotros tomamos la palabra y la palabra sigue hablando porque está la inspiración divina, pero nosotros como receptores necesitamos la hermenéutica para aplicar realmente los conceptos válidos y verdaderos y tratar de ser fieles a lo que Dios realmente quiso decir en su palabra. Por eso estudiamos esta clase de hermenéutica y espero que sirva a cada uno de ustedes. Yo creo que es mi concepto personal, más allá que quizás tengamos un llamado a la predicación o a ser maestros, todos como ministros de Jesucristo necesitamos conocer bien la palabra, aplicar bien la palabra y estar listos también. Porque uno dice, no soy maestro, pero un día en un grupo faltó el maestro y tú tienes que dar la enseñanza y tú tienes que estar listo. Necesitamos ser obreros aprobados, preparados. Entonces, el poder adquirir mayor conocimiento bíblico, obviamente son herramientas, la hermenéutica es una disciplina que nos ayuda a buscar el conocimiento, la interpretación válida de las escrituras, ¿sí? Por eso estudiamos esta clase. ¿Cuántos están contentos con esta clase? Tienen que decir todos. Tienen que decir amén, ¿sí? ¿Qué expectativas tienes sobre esta clase de hermenéutica? ¿Qué piensas en lo que has visto hasta ahora? ¿Cómo te sientes? A ver, Jacqueline, pon tu Buenas micrófono. noches. Dale, Sí, ya lo puse. Estoy haciendo dos cosas a la vez, pero bueno, es ok. sí, estoy preparando las clases del Ah, colegio. Pero bien. bueno, mis expectativas, profe, es poder obtener las herramientas necesarias y pertinentes para poder hacer una buena interpretación de la palabra de Dios y así también su respectiva aplicación. Ujú, Porque muchas veces queremos aplicar la palabra de Dios en un contexto o en una cultura que no es la de este tiempo, sino que lo vemos desde el momento en que fue escrita, considerando la cultura y todo lo que tiene que ver con aquellos escritores que usó el Espíritu Santo de Dios para aquella audiencia. ujú, Entonces, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ujú, a través de estas herramientas que he podido por allí leer, porque ya yo hice el ejercicio, el ejercicio de la observación, ujú, nos permite ir también como que desglosando ujú, y estudiando por pequeñas partes ujú. la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, mis expectativas son obtener la mayor cantidad de herramientas que me permitan interpretar la palabra de Dios sin añadir ni siquiera una jota, pues. Amén. Amén. Esa es la idea. Gracias, Jacqueline. Dios te bendiga. De Excelente. nada, profe. Muchas, muchas gracias. ¿Quién más quiere ahí decir cuáles son tus expectativas en esta clase?
Cuando te dijeron vas a tomar hermenéutica, ¿qué dijiste? Como la pastora Vanessa cuando fue al instituto. ¿Eso qué es? ¿Qué me van a enseñar? Yo quiero estudiar Juan, los evangelios, Apocalipsis. Pero ¿qué es la hermenéutica? ¿Qué sentiste cuando empezaste esta Bueno, clase? yo, hermana Vanessa, para compartir, Ujú. antes de comenzar todo esto, yo veía a mi familia, a mi cuñado, a mi hermana y a mi mamá. Ujú. Y a mí me sorprendía mucho, me impactaba mucho cómo ellos le daban otro sentido a lo que yo leía y a mí me apasionaba. O sea, es muy apasionante cuando vas desarrollando el Mm, contexto de la cultura de esos tiempos, el por qué él dijo cada cosa o por qué sí, se escribió cada cosa sí, claro. y impacta. O sea, a lo mejor de momento yo de mi Sí. parte ni conocía la palabra hermenéutica, ni lo Ujú. hacía, ni sabía que existía, pero una vez que empiezas a adentrarte o una vez que empiezas a sumergirte, es muy apasionante. O sea, es muy apasionante entender cada palabra que decía, no la decía al azar, no la decía porque sí, no la decía, o sea, todo tiene una conexión de principio a fin, Ujú. todo se va conectando y en cierta ocasión una amiga a mí me confrontó y me dijo que yo porque creía en la Biblia, si Mm, igual era escrita por hombres. wow. Y la verdad es que yo me quedé helada, yo me quedé avergonzada, o sea, me sentí avergonzada conmigo porque no tuve una respuesta congruente. O sea, yo puedo hablar desde mi fe o desde mi convicción y decir, yo creo que es escrita por Dios, o sea, fue inspirada por Dios y entonces para mí lo que ahí dice es completamente real. Mm, Perdón, no me había dado cuenta que tenía. Pero que ya, que esta a mí me parece una herramienta muy buena porque ya puedo yo refutar o argumentar por qué es la palabra de Dios y por qué creo que fue escrita o inspirada por Dios. ujú. Entonces, a mí, yo esperaba mucho esta clase, Ah, más que nada por esta situación me ha marcado mucho me marcó. Entonces yo dije, yo necesito tener argumentos. O sea, yo está bien y es muy válido decir, es que yo tengo fe y para mí Dios la inspiró y yo lo creo. Y, ajá, qué padre, tu convicción es para ti, ujú, pero para los demás, o sea, cómo les haces ver a los demás? O sea, ¿cómo les argumentas? ¿Por ujú. qué crees? Para que de esa manera, si a Dios así le place, Dios también se los revele a ella. Esa es mi aportación. Gracias, Yuridia, y que Dios te bendiga, ¿no? Déjame compartirles una experiencia que tuve en el año 2019. Yo viajé a Argentina varios meses porque mi papá que vivía allá se enfermó muy grave y me tocó estar en la terapia intensiva ahí del hospital durante varios meses. Y bueno, empecé a conocer gente, ¿verdad? Que estaba ahí también cuidando a familia, personas allegadas muy enfermas, obviamente en una terapia intensiva. Y entonces siempre charlaba con dos mujeres, con ciertas mujeres que estaban en el cuarto de al lado cuidando a un muchachito que era hijo de un pastor de 13 años que tenía un tumor en la cabeza. Déjame decirte, fue tremendo porque el Señor lo curó milagrosamente. Yo vi a los médicos sorprendidos entre ellos hablar en un pasillo diciendo, esto no puede ser. Este chico tenía estos tumores y acá no hay nada en estos estudios. Fue algo, yo me abrazaba con su mamá, que era pastora, ¿no? Pues, tú sabes, dentro de las experiencias dolorosas de la vida, pues Dios siempre hace cosas lindas y siempre motiva nuestra fe. Pero más allá de eso, un día estaban dos, una hermana de la pastora, una hermana en la carne y la hija de ella. Y resulta que en uno de los cuartos que había en la terapia intensiva había una joven que había entrado por violencia doméstica, estaba muy grave y fallece. Muere la joven esta que habían golpeado, ¿no? Y entonces, mientras charlábamos, ellas me dicen, pero
yo digo que el maltrato no viene de Dios. Dios no quiere que nadie tolere los maltratos físicos. Y ellas me sacaron, dice, pero es que a nosotras nos enseñaron que en Primera de Corintios 13 dice que el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Y que entonces nosotros tenemos que soportar por amor a Cristo y por amor a Dios, aunque sea, no, a mi hija le digo, eso es una interpretación. Y yo sé que parece, y no es la primera vez que yo lo escucho, una pastora también creo que era una vez de México, también me compartió algo así, que en ciertos pueblos, en ciertos lugares, obviamente a veces nuestras interpretaciones bíblicas se pueden mezclar con nuestra ignorancia, con nuestra cultura de los pueblos que venimos, violentos, machistas, y sin darnos cuenta la procesamos a través de la fe. Y estamos teniendo un entendimiento muy equivocado de las escrituras. Primero que Primera de Corintios 13 se refiere al amor de Dios y al amor ágape de Dios por nosotros. Y segundo, Dios no quiere el maltrato en la vida de nadie. Cristo no dio su vida para que a nosotras seamos golpeadas, maltratadas, ¿no? Pero bueno, como ese tipo de interpretaciones, hay riesgos e interpretaciones que a veces no nos damos cuenta y por no tener herramientas bíblicas, herramientas como la hermenéutica, otra vez, muchos salimos al ministerio enamorados de Jesús, amamos a Cristo. Y yo sé que, bueno, aquí en Estados Unidos también se ve mucho y bueno, y sentimos el llamado del pastorado y es real, es verdadero. Yo no quito un llamado de Dios a extender el reino y a pastorear gente, pero tomamos una Biblia, la abrimos y empezamos a escribir mensajes y empezamos a predicar como podemos, como hemos escuchado, como escuchamos al del YouTube, como bajo el sermón del Google, y de interpretación bíblica no tenemos ni idea. Y dentro de esas cosas, por ahí encontramos cosas verdaderas, pero también encontramos cosas incorrectas, atrocidades, cosas que se salen de la teología, de la verdadera doctrina de Dios, ¿no? Entonces, por eso nosotros que nos preparamos, y qué bueno, porque yo cuando estas mujeres tuvimos esta conversación, me fui a mi casa muy dolida. Yo estaba sacando mi bachelor en esos momentos y estaba a punto de dejarlo, porque con tantos meses en Argentina, estar al día, tú sabes lo que es estudiar por internet, lo que es conectarte. Es difícil, en un hospital no había conexión de internet, en Argentina no había nada. Pero sin embargo el Espíritu me habló y me hizo ver la necesidad que tenemos de prepararnos. Me hizo ver la necesidad de enseñar a otros a estudiar las escrituras, a entender las escrituras, de llevar a la gente a un conocimiento bíblico lo más fiel que nosotros podamos conseguir. Entonces, bueno, espero que esta clase te habilite a que podamos compartir las escrituras, podamos enseñar, preparar enseñanzas desde una fidelidad y desde un conocimiento, porque obviamente si tú adquieres herramientas bíblicas, si tú te tomas tu tiempo y vas a comentarios y vas al original de ciertas palabras, tú vas a sacar un trasfondo verdadero de lo que estás predicando, de lo que estás enseñando. Vas a tener un conocimiento real. Si tú vas y ves cómo era el contexto histórico, cultural del pueblo, cuando predicó Jeremías o cuando compartió Pablo, tú vas a entender con otra claridad las escrituras. Amén. Y quiero comenzar con este texto antes de hacer una oración que me gusta mucho de Apocalipsis, Apocalipsis 3:18, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Y es la palabra de Jesús a la iglesia de la Odisea. Y cuando está hablando de comprar oro refinado, le está hablando de vestirse de pureza, de santidad. Cuando le está hablando de las vestiduras blancas, le está hablando de apartarse para Dios. Pero la parte que más a mí me impacta es cuando le dice, unge tus ojos con coririo. Y tú sabes que la iglesia de la Odisea eran excelentes en la medicina y fueron los creadores del colirio. Así que Jesús usó contextos culturales para traer sus mensajes también. Y esta iglesia, cuando Jesús le dijo del coririo, entendió muy bien que el coririo era para extender la visión. El coririo se usa hasta el día de hoy para traer sanidad a los ojos, para curar infecciones, para dilatar la visión. Y la palabra ungimiento siempre tiene que ver con el lado espiritual. Entonces
Entonces Jesús le estaba queriendo decir, unge tu mirada con el Espíritu Santo para que veas las cosas transformadas y diferentes. Y yo creo que muchas veces nuestra mirada en nuestro caminar diario se nubla, se turba por las situaciones de esta vida, por la sociedad, por todas las cosas que nos acontecen, por las dificultades. Como me pasó a mí en Argentina, mi mirada se estaba turbando y yo decía, yo no voy a seguir, mis problemas, mis situaciones son muchas, pero sin embargo, Dios vino con el Espíritu Santo y puso coririo en mi mirada y me dijo, no, tenés que extender tu mirada más allá de tu situación actual, más allá de tu papá que está enfermo y que lo amás y estás acá, tenés que extender tu mirada a la proclamación del reino y a lo que vas a hacer conmigo por muchos años. Entonces, yo quiero animarte a que dejes que el Señor unja tus ojos con coririo, que en esta clase, cuando se estás estudiando y estás analizando textos, realmente veas al Espíritu Santo sobre tu vida y veas al Señor obrando, extendiendo tu mirada, no para el hoy de lo que hacemos hoy, porque los planes de Dios, dice Isaías, son mucho más grandes, son mucho más altos, ¿verdad? Los pensamientos de Dios que los nuestros, que lo que nosotros podemos contemplar. Así que yo tomo el coririo, el ungimiento en los ojos nuestros como una extensión de nuestra mirada para poder ver más allá, porque a veces cuando miramos tan cerca se nos nubla la vista y empezamos a contemplar muchos problemas y muchas situaciones y nos sentimos cansados, agotados, pero el coririo viene y te dilata la mirada, el coririo sana la infección, aquello que no podemos ver bien o que de golpe miramos mal. El coririo viene y dilata tus pupilas, dice que hasta relaja el ojo, trae relajamiento a tu propia visión para que veas que esto no es en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Señor. Amén. Así que vamos a hacer una oración para comenzar esta clase en este día. Padre amado, Señor, en esta tarde venimos delante de tu trono, de tu altar de la gracia. Gracias por todos los que estamos aquí presentes. Gracias por los demás estudiantes que quizás hoy no se pudieron conectar, pero que están ahí, Dios, aprendiendo y estudiando para ti. Yo, Señor, oro que ese colirio santo, ese ungimiento santo, sea sobre la mirada de cada uno de nosotros. Que aquellos, oh Dios, que por algo se nos turbó la mirada, que por algo estamos pasando una infección en nuestro mirar, en nuestra visión, en nuestro ministerio, tú vengas y unjas nuestros ojos con el coririo santo, nuestra visión de lo que hacemos hoy, Señor, sea extendida para que veamos los propósitos tuyos a largo plazo, Dios, para que nos ayudes a contemplar tus planes, tus sueños, tus propósitos sobre nuestras vidas, que hoy sentimos quizás que estamos sentados tomando una clase, pero que tus propósitos van más allá. Yo declaro, Dios, sobre la vida de cada uno de mi hermano, de mi hermana, en ellos maestros de la palabra, predicadores de la palabra, pastores, misioneros, siervos, Dios, que van a estar listos, que se están preparando, Dios, que se están adiestrando para compartir el Evangelio, como decía mi hermana, que cuando nos hagan preguntas, Dios, tu Espíritu Santo nos ilumine nuestro mirar, nuestro conocimiento, para que tengamos las respuestas que tú nos quieras dar, las respuestas bíblicas del reino, Dios. Así que gracias por la vida, el esfuerzo de cada uno de ellos, multiplica sus fuerzas. Cuando, Señor, en las tareas sentamos que se nos complica, que no entendemos, que el Espíritu Santo abra nuestro conocimiento, abra toda nuestra visión y podamos, Dios, aprender cada uno lo que tú quieres que conozcamos y aprendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí voy a compartir mi pantalla. ¿Ya puedo compartir, Rebeca? Sí, ya yo creo que sí. Ok, déjame sacar esto. Ok, déjame ir a slideshow. Mm, ahí está. Y aquí vamos a comenzar en este día. Se me hizo muy interesante. Tú habrás leído, creo yo, ya el concepto de que la hermenéutica es
construir un puente, ¿verdad? El autor de tu libro trabaja sobre este concepto, un concepto hermenéutico muy conocido, creado por un autor llamado Stuart, pero muy aplicado por muchos escritores de la hermenéutica, ¿no? Y utilizamos, déjame correr aquí esto, acá está. Y utilizamos este concepto, cómo construimos puentes sobre el río. Tenemos que atravesar un río. Nosotros atravesamos un río y lo venimos conversando desde que comenzamos esta clase. Están los receptores bíblicos, lo vamos a ver, está nuestro contexto actual, pero en el medio han pasado cientos y miles de años, en el medio han cambiado las sociedades, la globalización, las culturas, las lenguas. Entonces, nosotros, a través de la hermenéutica, somos llamados a construir un puente para atravesar ese río desde el receptor bíblico hasta nuestro contexto actual. Por lo tanto, interpretar la Biblia requiere superar ciertas barreras, barreras de idiomas, porque el origen de las escrituras es el hebreo, el arameo, el griego, eh, barreras culturales de cómo vivimos, barreras de historia y barreras teológicas en nuestro propio conocimiento de Dios. Porque todos hacemos teología. La teología es el conocimiento de Dios y todos teologizamos y entendemos las escrituras basadas en nuestra propia formación. Tú y yo fuimos formados dentro de una cultura, de una cosmovisión, quizás la mía en Buenos Aires, Argentina, en una ciudad de inmigrantes italianos, en su mayoría hijos, nietos de inmigrantes italianos, formó en mí ciertos paradigmas y ciertos razonamientos que al leer la Biblia me influencian. Tú que vives en Colombia, vives en Venezuela, en México, tus influencias cuando lees la Biblia vienen de tu trasfondo también. Por eso nosotros también aplicamos nuestra teología. Cuando venimos a una interpretación de la hermenéutica, a un estudio sistemático teológico de la Biblia, necesitamos aún despojarnos de nuestras propias interpretaciones o formas de entender y conocer las escrituras, ¿no? Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarse a Dios como aprobado, como siervo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es lo que queremos llegar a ser a través de la hermenéutica, siervos que usamos bien la palabra de verdad. No hablamos de perfección, no hablamos de ser sobrenaturales ni ser doctores en la ley, sino que hablamos de ser siervos aprobados por Dios. Yo creo que no hay mejor lugar y mejor y más honor que podamos conseguir nosotros, que podamos aplicar la palabra como siervos aprobados por Dios. Y es lo que queremos lograr cuando tú y yo tomamos el tiempo para estudiar y analizar y aplicar la hermenéutica, es porque exactamente queremos ser eso, queremos ser siervos aprobados por Dios, ¿sí? Y entonces yo hice un dibujo aquí, ¿sí? De los elementos que existen, consisten en este tema de establecer un puente para cruzar por todo ese río cultural, de tiempo, de lingüística que nosotros tenemos. Y entonces vamos a ver estos 6 elementos que existen en la construcción de un puente y que seguramente en los primeros capítulos de tu libro tú los has ya empezado a leer y a reconocer, ¿no? Está nuestro contexto y ahora los vamos a desarrollar y dentro para llegar desde los receptores bíblicos, que son a quienes se les escribió en su momento y en su tiempo las escrituras, a nuestro contexto, que somos nosotros hoy, hay una serie de cosas que necesitamos aplicar y una es la exegesis lingüística, otro es el trasfondo cultural e histórico, otra es la teología bíblica y sistemática, el estudio sistemático de los textos, y otra es, por supuesto, siempre en oración y buscando la guía del Espíritu Santo. No podemos sacar este elemento de nuestro estudio hermenéutico. No queremos ser maestros vacíos de la interpretación, de la inspiración del Espíritu Santo. No queremos un conocimiento sin poder espiritual, porque tampoco nos va a dirigir hacia donde Dios nos quiere llevar. Y aparte porque Dios inspiró las escrituras a través del Espíritu Santo.
Un mentor mío llamado Julio Donati, pastor ya mayor de Argentina, siempre me decía a mí, mira, mi hija, él fue maestro mío en Instituto Bíblico, él venía a enseñar a California, y a mí, mi hija, tú cuando te sientas a estudiar las Escrituras, le pides al Espíritu Santo que sea tu maestro, porque él fue el que fue parte de la inspiración, fue el que inspirado por Dios Padre. Usó al Espíritu Santo. Así que Él es el mejor maestro que podés recibir. Así que no podemos sacar nosotros la guía del Espíritu Santo, el buscar a Dios en oración cuando estamos estudiando un texto, ¿sí? Déjame avanzar, ¿sí? Entonces vamos a desglosar estos 6 elementos que se requieren para poder formar un puente de la hermenéutica, ¿sí? Uy, se me fue para allá, ¿ok? Entonces, ¿qué es nuestro contexto actual? Nosotros, los lectores contemporáneos, vivimos en un contexto muy diferente, como hablábamos. Nosotros no estamos en la época de Moisés, no vivimos en medio del desierto, no estamos hace 5.000 años atrás cuando se escribieron las escrituras, no éramos los vecinos de Jeremías, ¿no? O de Isaías, creo que no, ninguna de nosotras, ¿no? No íbamos a comer panes con María, la madre de Jesús, ojalá, qué lindo hubiese sido, pero obviamente nosotros somos muy diferentes. Y en nuestra diferencia, hoy usamos lenguas modernas, el español, el inglés, los significados, la semántica que usamos es muy diferente al hebreo y al griego. Es distinto. Inclusive del español al inglés ya cambia muchísimo. El inglés es un idioma mucho más resumido. Con una palabra la usan para interpretar muchas cosas. Y en español tenemos 5 palabras diferentes. Así que mira si cambia. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que en nuestro contexto actual nosotros usamos otra lengua, que no es la lengua original. Nos desenvolvemos en culturas globalizadas, tecnológicas. Tú imagínate hoy si viniese Dios, quisiese inspirar, ¿verdad? La Biblia ya fue inspirada y está terminada y nadie puede agregar ni sacar nada de ella, dice cuando termina Apocalipsis, pero solo para usar la imaginación. Viene Dios hoy y inspira a Jacqueline y dice, yo quiero que des esto. Y empieza a escribir Jacqueline, inspirada por Dios. Empieza a escribir un libro que termina siendo como fue en su momento. Estos escritores del Antiguo Testamento, ellos escribían, después se canalizó y se formó la Biblia, pero en su momento fueron escritores de profecías, de palabras que Dios daba. Y se relataron la historia del éxodo, de los jueces, de los reyes. Pero imagínate que si viene hoy y Dios inspira a Jacqueline por el Espíritu Santo, seguramente va a usar términos que tienen que ver con la tecnología. Quizás nombra el Facebook, nombra las redes sociales, nombra el Instagram, nombra que tomaba clases por Zoom y el Espíritu le dijo, porque así fue, eran contextos actuales para esos momentos. Entonces nosotros tenemos que entender que hoy nos desenvolvemos en otro. Imagínate que después ese escrito lo toma alguien dentro de 500 años y vaya a saber cómo está acá la cultura, la realidad y todo dentro de 500 años. Y alguien lee y dice, ¿qué es el Facebook? ¿Qué es eso? ¿Qué sería? ¿Qué hacían? ¿Qué significa que miraban una clase por Zoom? Y esa persona para poder interpretar correctamente, al igual que tú y al igual que yo hoy contemporáneos, va a necesitar ir a los escritos originales. Quizás en esos momentos, si hablamos, Jacqueline escribió en español, va a tener que buscar en el español qué significaba, va a tener que buscar en el español, bueno, qué ocurría hace 500 años atrás, por qué usaban el Zoom, resulta que hubo una pandemia y después de la pandemia la gente se conectaba por unas computadoras y ahí está nuestro contexto de lo que escribimos. Esto no es diferente a la historia donde se escribió y Dios inspiró las escrituras y escribió a través de hombres que vivían en un momento de la sociedad y de su cultura. Pero nosotros tenemos que entender, ellos eran diferentes, había muchas terminologías, un sistema de vida, de sociedad muy diferente a lo que vivimos nosotros hoy. Entonces, para llevarlo a nuestro contexto actual, necesitamos estar muy conscientes de estas cosas. Llevamos influencias, obviamente, doctrinales. Nosotros estamos adoctrinados, hemos aprendido cosas, nos han enseñado cosas,
bien, otras quizás no tan bien, y necesitamos a veces desaprender para aprender correctamente. Como te decía yo de estas hermanas, estas dos mujeres lindas, buenas, que amaban al Señor y que alguien las adoctrinó diciéndole, pues Primera de Corintios 13 se aplica a que la mujer debe soportar todo lo que les suceda, aun si son golpes físicos. Y esas mujeres necesitan desaprender eso para aprender realmente que Dios las ama y no quiere. Jesús vino a dar la vida por cada uno de nosotros y a darnos una vida en abundancia y que Dios no quiere el maltrato a la vida de nadie. Entonces a veces hay que desaprender cosas para poder aprender. Necesitamos una apertura, por eso necesitamos tanto la guianza del Espíritu Santo, porque también necesitamos aprender a despojarnos de nuestras filosofías, de nuestra sociedad, nuestros propios paradigmas, ¿sí? Que moldean nuestra lectura. Como yo te decía al principio, nosotros leemos y usamos un lente para leer que tiene que ver con quiénes somos. Como si en estos momentos tú le das la escritura a una persona que está en Ucrania o en Pakistán, a un niño de Ucrania, mi esposo estuvo en Ucrania hace unos meses y un pastor tiene una iglesia, están bajo los subsuelos y después que tiran bombas salen a agarrar las partes de las bombas y las pintan y hacen una cruz para denominar paz y oran por la paz. Niños cristianos en Ucrania hay pastores en medio de la guerra que siguen ahí orando y proclamando la paz y llevando el reino. Y es su llamado, pero tú imagínate que la interpretación de ese niño al leer las escrituras a la tuya que vives en Colombia y estás en otra realidad social, cambia. Nuestras perspectivas y nuestro entendimiento cambian, son influenciadas por todo lo que hay a nuestro alrededor, a nuestra sociedad, a nuestro sistema de vida que nos toca vivir. No vivimos nosotros, esto es bien importante, bajo el antiguo pacto mosaico, así que no interpretamos las escrituras como hace 3.000, 4.000 años atrás, sino bajo el nuevo pacto de Cristo. Esto nos cambia a nosotros muchísimo, porque nosotros vivimos bajo el pacto de la gracia y miramos las escrituras desde el lente de Jesús, desde el lente de la misericordia, desde el lente de la empatía, desde el lente de la compasión, desde el lente de perdonar a nuestros enemigos. Y esto es lo que dice Hebreos y para mí es una lectura muy importante y la quise poner hablando del pacto de la ley mosaica y hablando del nuevo pacto de Cristo. Hebreos 8, 6, 13 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, hablando de Jesús, ¿verdad? Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Pero el primer pacto, la ley del Sinaí, la ley de Moisés, no pudo ser cumplida por los hombres, por lo tanto vino Jesús a hacer el nuevo pacto, ¿verdad? Porque reprendiéndolos dice, "He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Mira qué diferencia. La ley del nuevo pacto en el monte Sinaí fue la tabla que Dios le dio a Moisés con los mandamientos escritos, pero ahora dice, este nuevo pacto estará escrito en la mente y en los corazones. Mira si hay diferencia entre la ley del antiguo pacto y la ley del nuevo pacto a través de Jesús. Fuera que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ahora tenemos entrada libre, como dice el apóstol Pablo. Podemos decir, Abba Padre, Jesús quebró el velo, abrió la entrada al cielo. Qué diferencia, ¿verdad? A lo que era el Antiguo Testamento, a lo que vivimos nosotros hoy, bajo la gracia de Dios.
porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, no hay acepción de personas, porque será su propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Qué importante entender para nosotros nuestro lente bíblico y entender que nosotros vivimos, creo que nosotros como estudiantes de un instituto bíblico estamos aquí por la gracia redentora, exactamente porque Dios escribió en tu corazón y en tu mente, porque conociste a Dios no de palabras, no por oídos, sino que lo viste sobre tu propia vida, ¿no? Como dijo Job, antes de oídas te había oído, pero ahora te he visto, ahora te conozco. Y creo que en el nuevo pacto a través de Cristo ahora entendemos que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Ahora entendemos, mira qué diferencia cuando tú estudias el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Qué diferencia, porque ahora la gracia, el nuevo pacto se extiende a todo el mundo. La ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel, a los judíos, no fue dada a todos los pueblos. ¿Sí? Aunque ellos tenían que ser de bendición para todos los pueblos. La ley, los mandamientos en el monte Sinaí no se dio a todos los pueblos, se dio solamente a ellos. Mas ahora en el nuevo pacto Cristo vino para todos. No hay nadie afuera, ni menor ni mayor. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que tener claridad también en nuestro corazón y tenemos que tener cuidado a veces con pensar, o porque nosotros pensamos que no hacemos acepción de personas. Pero todos, otra vez, cuando caemos en nuestra cultura, en nuestros pensamientos, en nuestras propias filosofías, hacemos acepción de personas. Claro que las hacemos. Si tú miras, al menos yo hablo como pastora de la Iglesia de los Estados Unidos, no puedo hablar de tus culturas o de tus iglesias porque yo no estoy en tus lugares, pero claro que las hacemos acepciones de personas, todos. No somos inclusivos, no preparamos una iglesia para que venga el inválido. Son pocas las iglesias que están preparadas, al menos acá en Estados Unidos y en español, con sign language para que si hay un sordomudo pueda entender, preparadas para recibir en los ministerios de niños, niños discapacitados. Todos hacemos acepción de personas, porque si no creyésemos realmente que Dios no hace acepción de personas, estaría la iglesia lista para abrazar y abarcar a todos, no solo de palabras, de hechos. Entonces, sí hacemos también acepción de personas como hacía el pueblo de Israel. Solo que a veces en nuestros pensamientos pensamos que no, pensamos nosotros somos universales, Dios vino para todos, claro. Pero cuando vamos a la práctica y cuando interpretamos las escrituras, llevamos nuestro pensamiento a nuestra interpretación. Por eso es importante que cuando tú tomas las herramientas de la hermenéutica, te olvides de lo que tú piensas y te enfoques y te sumerjas a lo que estás leyendo y estudiando. ¿Te parezca de acuerdo o no? Es lo que pasó, es el contexto que se da, ¿sí? Y es importante marcar estas diferencias, porque a veces creemos que las conocemos y lo sabemos, pero a veces en realidad no lo conocemos o no lo sabemos tanto. Entonces, ¿quiénes fueron los receptores bíblicos, no? Y como lo hemos hablado, los receptores bíblicos fueron las audiencias originales, a quienes se dirigieron los libros de la Biblia. Recuerda, los receptores actuales somos nosotros, los receptores bíblicos fueron las personas a quienes se dirigieron los libros bíblicos, ¿sí? En su momento histórico concreto. Estos receptores vivían en culturas muy distintas a la nuestra, por lo cual hablaban lenguas como el hebreo, el arameo o el griego, estaban inmersos en sistemas sociales agrarios, patriarcales, porque eran muy patriarcales, e imperiales. El imperialismo también dominaba, el imperio romano, vivían bajo los dominios muy diferente al contexto que nosotros tenemos. Tenían cosmovisiones religiosas, el fariseísmo, los saduceos, tenían un contexto religioso muy diferente a los que tenemos nosotros hoy. El imperialismo de la iglesia cristiana, se institucionaliza con Constantino en el año 325 después de Cristo y resulta que el pueblo cristiano que andaba, el de los hechos, que andaban predicando, ahora pasa a las grandes organizaciones. Ahí comienza a institucionarse la iglesia. Muy diferente el contexto
de estas personas a nuestro propio contexto, que heredamos una iglesia institucionalizada, una iglesia jerárquica, una iglesia con posiciones, con armaduras, una iglesia establecida con fundamentos, diferente al libro de los Hechos, muy diferente. Entonces tenemos que entender, ¿no? Las religiones, las cosmovisiones religiosas vinculadas al pacto entre Dios e Israel o al reino de Dios en Jesucristo. Cambia, como hablábamos y te mostraba yo en el libro de Hebreos, cambia la cosmovisión del reino y de Dios, muy diferente, como podemos observar y estudiar una cosmovisión de la otra, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Por qué es importante reconocer estas diferencias? Y a veces, quizás en estas clases de hermenéutica, notes que redundamos en ciertos pensamientos o en ciertos principios o conocimientos. Y vas a decir, pero otra vez me van a decir que tengo que estudiar un comentario. Y otra vez me van a decir la importancia de la cultura. Claro, porque la hermenéutica se trata de que conozcas los contextos lingüísticos, teológicos y culturales e históricos de la época en que fue escrito el libro que estás estudiando, de la época en que fue escrita la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a redundar en los mismos conceptos para que nos quede claro y al tiempo de hacer nuestro estudio entendamos estas grandes diferencias, ¿sí? ¿Por qué es importante reconocer estas diferencias para nosotros? Estas diferencias forman lo que se llama el río hermenéutico, que es lo que está ahí en el dibujo del medio, y este dibujo viene impreso en tu libro también. Ese es el río que tú y yo, para llegar a una correcta interpretación, para llegar al arte de la interpretación, que es lo que significa la palabra hermenéutica, hermeneutics, hermeneudes, algo así en el griego, que significa arte de interpretar, el verdadero arte de interpretar. Necesitamos atravesar este río que está aquí, es decir, una distancia que no permite aplicar el texto directamente sin arte interpretarlo. No podemos nosotros aplicar el texto directamente sin hacer una correcta interpretación. No podemos estar de este lado y cruzar de este sin atravesar un puente. Por eso necesitamos el puente, porque en el medio está el río del tiempo, del lenguaje, de la cultura, de las situaciones, de los pactos, de los cambios. Por eso necesitamos, para atravesar, necesitamos el puente de la hermenéutica. Por eso es un concepto tan importante. Para llegar desde los receptores bíblicos hasta el contexto actual, tú tienes que atravesar a través de herramientas de estudio el puente de la hermenéutica, ¿sí? Estudiar el significado original de los textos, hacer una exegesis, reflexionar sobre su aplicación en nuestro entorno actual, que es la hermenéutica, dejar que el Espíritu Santo guíe la comprensión y aplicación fiel del mensaje. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús diciendo que cuando Él se iba nos iba a enviar al Espíritu Santo y nos ha dejado el Espíritu Santo justamente porque Dios en su inmensa sabiduría, Dios Padre de todo conocimiento y sabiduría, dijo, ¿cómo van a hacer estos para interpretar todo esto que yo inspiré a estos hombres hace tantos años? Pero yo quiero que mi palabra les siga hablando. Yo quiero que cuando Vanessa abra la Biblia y habla el Génesis, su corazón sea transformado porque yo inspiré, Dios quiso dejar estos principios y los principios bíblicos se aplican a todos los tiempos y a todas las épocas. Pero Dios dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo para que entiendan y puedan recorrer este camino para llegar hasta los receptores bíblicos. Por eso es tan importante que confiemos y busquemos al Espíritu Santo como aquella guía, aquel que nos va a revelar toda verdad, ¿sí? Entonces, hay cuatro elementos y el primer elemento es la exegesis lingüística. ¿Qué es una exegesis lingüística? Es una disciplina dentro del estudio bíblico que se enfoca en el análisis detallado de un texto bíblico a un nivel de lenguaje original, que es el hebreo, una parte en el arameo y griego, con el fin de descubrir su significado exacto, gramatical. ¿Qué es entonces la exegesis lingüística? Cuando tú vas y buscas el significado
del original de una palabra, de la palabra amor, de la palabra reino, y te das cuenta en qué idioma fue escrito y el verdadero significado que tiene esta palabra, con el fin de descubrir su significado exacto y gramatical, semántico, dentro de su contexto. Esta es la exégesis lingüística, cuando tú haces el análisis en las palabras y buscas, y yo sé que ustedes ya son todos expertos y están haciendo muy buen trabajo en buscar terminologías, términos que vienen del griego, del hebreo, y como te puse yo en el video de la primera semana, te puse el ejemplo de Jesús hablando con Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y para nosotros en nuestra traducción de la Biblia en español, la respuesta de Pedro es, sí, Señor, te amo. Y parece que Jesús y Pedro usan la misma terminología. Mas, sin embargo, Jesús habla de un amor incondicional, del amor ágape, y Pedro le contesta con el amor filios, le contesta te quiero, no le contesta te amo. Entonces, la lingüística, la exegesis de la lingüística te ayuda a entender el verdadero significado del hebreo, que no exactamente las traducciones, cuando se traduce igual una palabra, en el hebreo o el griego significa exactamente lo mismo. Se traduce todo como amor, pero resulta que en los originales la palabra que se utiliza es diferente y tiene un significado diferente. Una cosa es un amor incondicional, que lo das todo por esa persona, el amor ágape, que simboliza el amor de Dios, el amor que lo deja todo. Y otra cosa es el amor filios, que es el amor de amistad, el amor de familia, el te quiero, pero tengo mis condiciones. Así que ahí es donde vemos la exégesis de la lingüística, lo importante. Herramientas, obviamente los léxicos, diccionarios bíblicos, concordancias, interlineales, concordancias y bueno, ahí yo tenía el ejemplo de Juan 21:15, que es el que yo te decía, de Jesús cuando habla con Pedro y le dice el texto tan conocido por todos, Pedro, si me amas, entonces apacienta a mis ovejas, ¿no? Y la diferencia en los términos que se utilizan. Esa es la lingüística, es la exegesis lingüística, que es uno de los eslabones del puente de la hermenéutica para cruzar desde los receptores bíblicos hasta nuestro contexto actual. Lo segundo es el trasfondo cultural e histórico, la importancia de comprender el contexto sociocultural de las escrituras, ¿no? Y para esto te vas a tener que utilizar herramientas, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos y a veces más que uno, que te lleven a conocer el por qué se dicen ciertas cosas. Yo puse ahí, por ejemplo, Ruth 3:9 dice, extiende tu manto sobre tu sierva. Eso es lo que dice Ruth 3:9, ¿no? Cuando habla de Ruth. Pero en realidad esta era una cultura judía para que vos le pidiese matrimonio. Esto era una propuesta matrimonial según la ley de Goel, la ley del Redentor. Recuerda que vos la iba a redimir a Ruth en su familia. Entonces, es difícil de entender todo esto si tú no entiendes un contexto histórico y tú nada más ves que dice extiende tu mano, tu manto sobre tu sierva. Si tú lees extiende tu manto sobre tu sierva, tú dices, bueno, será el manto de la bendición. Podemos interpretar muchas cosas, pero sin embargo, dentro de la ley judía del pariente que redimía, a las que iban quedando viudas y las tomaba y las redimía para que tuviesen generaciones, para que no quedasen así sin genealogía, se utilizaba hacer esto como una forma de redención para casarse con ella y traer redención a su familia. Así que es un contexto muy diferente al cual podemos aplicar si tú y yo hoy en día lo leemos, extiende tu manto sobre tu sierva. Tú dices, bueno, será una proclamación, me de darle flores, yo pensaría quizás, me de darle flores le pone un manto, es una expresión para demostrarle su amor. Y si bien es una expresión, tenía un gran significado para el pueblo judío porque era la forma que se le proponía casamiento a alguien para redimirla. Entonces es muy diferente. Y tengo aquí Apocalipsis 3:15 y 16, y hablando de observación, dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Y yo sé que tú has escuchado este texto y lo hemos utilizado en las iglesias millones de veces. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Apocalipsis 3:15, Dios hablando, Jesucristo, a la iglesia de la Odisea. Y esto es lo que le dice. ¿Qué piensas tú de este texto? Si tú no lo analizas, si tú lo lees, ¿cuál es la interpretación que has escuchado más común y habitual de este texto? A ver, ¿alguien qué opina? Acá no hay ni bien ni mal, estamos hablando que esto no es, no te voy a esperar un estudio exegético tuyo, lo que yo quiero ver es realmente llevarnos a ver las diferencias de lo que interpretamos a simple vista a cuando hacemos un estudio exhaustivo de la palabra, ¿no? Cuando nos metemos a utilizar las herramientas de la hermenéutica. ¿Qué piensas tú cuando ves este texto? ¿Un valiente, una valiente ahí, que hay muchas mujeres valientes? ¿Qué palabras te llaman la atención? Hablando de observación. ¿Qué te llama la atención de este texto? Si tú tienes que observar este texto. Bueno, perdón, ya no me van a callar, hermana. Ay, espérate, mi hija habla, gracias. A ver, ¿qué Este, observas? ¿Qué te llama la atención? bueno, yo recuerdo mucho este texto en nuestra primera iglesia donde nosotros empezamos por primera vez a congregarnos. A nosotros yo sentía que nos lo predicaban para amedrentar. Yo Mm, sentía que lo usaban como amenaza, como, ay, era muy, o sea, sí daba miedo el versículo, ujú. como, o eres muy, y como la iglesia era muy religiosa, o sea, o eres muy, muy, muy religioso, muy santo, muy Era ser puro. muy caliente. Era porque estaba muy caliente. Ok. Y si era muy pecado, o sea, en pocas palabras, o vete al mundo Ujú. o métete bien acá y sé muy santo para que Dios no te vomite, porque los tibios, los que andan entre sí, ¿no? Pues los voy a vomitar. Entonces sí, sí lo usaban para amedrentar. Yeah. A Dios no le gusta mucho que vamos y venimos. No, frío o caliente, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Qué ves? ¿Qué observas? ¿Qué piensas cuando tú lees a simple vista este texto? A ver, Abigail. Hola, Hola. yo en un momento lo estudié así como tú nos estás enseñando de una manera cultural, ¿cierto? Y tú nos estabas diciendo al principio, no sé en qué momento escuché sobre la iglesia De la Odisea. de Ujú, la Odisea, que ellos eran muy importantes en su medicina ocular, ujú, ¿cierto? Pero ujú, eran muy prósperos, ujú. sus riquezas, pero en un momento que no sé si estoy en lo correcto, pero como tú dices, nos podemos equivocar. eh, en un momento llegué a escuchar o a estudiar que ellos carecían de fuentes de agua, carecían Mm, de agua, no sé, como natural, ¿sí? Y no era, o sea, como no tenían suficiente recurso natural, que era el agua, cuando llegaba tibio, ¿sí? mm, Era agradable, o sea, era como desagradable. Entonces, mm, por lo que yo, el ejemplo que Jesús da acerca bueno, lo que dice la palabra en Apocalipsis, que ojalá no fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Entonces es como ese aspecto importante de lo que la Biblia se refiere. ujú, Entonces, y viéndolo en ese contexto cultural, tiene sentido, era desagradable, ujú, no era algo que agradara. Entonces, de la misma manera, es el corazón de nosotros para el Señor. Entonces, desde ahí, me acuerdo que lo estudié y lo sigo recordando de esa manera. Gracias, qué excelente, porque mira, es exacto, y ahora yo les voy a mostrar la aplicación de las palabras y es exactamente no, y esto nos muestra qué importancia de estudiar, porque lo que dice Yudiria es exactamente lo que se nos enseña todo. Ah, no, este es bien frío, Dios te prefiere frío, o Dios quiere que seas muy caliente, porque si eres tibio, vienes de vez en cuando a la iglesia, comúnmente es lo que se nos ha enseñado. Yo me identifico, a mí se me predicó muchas veces y lo escuché muchas veces. No, no, Dios lo prefiere afuera de la iglesia, que sea frío, porque dice que a los tibios es lo que comúnmente escuchamos. Ahora, lo que decía Abigail, que fue y lo estudió, es exactamente la interpretación correcta de la escritura. No tenía que ver con que Dios
prefiere que seas frío. La interpretación de frío, como nosotros la interpretamos comúnmente, está mal, no significa frío de alejado con Dios. Exactamente, la Odisea era una ciudad importante entre medio de Colosa, y no me acuerdo cuál era la otra ciudad, que de una venían las aguas frías y de la otra las aguas calientes. Y llegaban a la Odisea las aguas tibias, y las aguas tibias eran desagradables, como bien compartía Abigail, eran feas, pero frío no tenía que ver en su contexto con frío espiritualmente, ¿sí? El análisis dice literalmente frío, fresco, frígido, positivamente se escribe en un contexto de utilidad, agua fría para que refresques. Cuando está diciendo te prefiero frío, prefiero que seas una persona positiva, refrescante, que estés metido. No quiere decir que frío de alejado espiritualmente. Cuando habla de caliente, significa hirviendo. En otros textos se asocia con un fervor espiritual. El frío es alguien que te refresca espiritualmente, que te trae esa frescura del espíritu. El caliente es alguien apasionado, con fervor. Pero el tibio, término raro en el Nuevo Testamento, denota temperatura insípida o desagradable, asociada con la falta de las dos cosas, con la falta de la frescura del espíritu, la renovación del espíritu y con la falta de la pasión. Por eso dice, a los que no tienen utilidad, no tienen vigor, no tienen ese amor, esa entrega, a eso los voy a vomitar. Pero no porque prefiere que seas frío y estés alejado totalmente de Dios, como muchas veces por no estudiar los textos lo hemos interpretado, porque yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí has escuchado esa interpretación. Ah, no, mejor que ni venga para estar así tibio. Oremos que sea caliente, porque si no, que sea frío y no venga. No, y es una interpretación hasta antibíblica. ¿Cómo Dios va a preferir a alguien frío, muerto espiritualmente, con el contexto que nosotros le damos, a alguien que por lo menos va y viene y está un poco más cerca? No tendría sentido teológicamente. Cristo dio su vida por todos. No puede ser que Dios prefiera a alguien muerto espiritualmente como generalmente interpretamos nosotros la palabra frío. La palabra frío en este texto quiere decir, prefiero que seas una persona fresca, agradable en el espíritu, o que seas ferviente, apasionado. Y tú sabes, en la iglesia tenemos personas que son agradables espiritualmente, personas que abrazan, capaz que no son las que más van a ir a plantar iglesias y las que te traen proyectos, pero son los compasivos. Yo tomo estos fríos como aquellos llenos de amor, de la frescura del Señor, de esa agua de Cristo. Y después lleno los calientes que somos los que siempre estamos haciendo cosas y abriendo cosas y vamos para todos lados. Dios dice, te prefiero que seas así, o de los frescos o de los calientes, pero no tibio, porque los tibios no están ni en un lado ni en el otro. No dan ternura, ni amor, ni compasión, ni están abrazando, ni dando ese refrigerio, esa frescura del Señor, ni están ahí plantando iglesias y apasionados y predicando en las calles. No estás ni en un lado ni en el otro. Por eso dice a los tibios los vomitarios, pero no con el contexto que generalmente le damos. Y acá tengo yo lo que decía muy bien Abigail. La Odisea era parte de una triada de ciudades y Herápolis era una, que era la que no me acordaba, famosa por sus aguas termales calientes y Colosas por sus aguas frías y puras. El sistema de acueducto llevaba agua a la Odisea, pero esta llegaba tibia y cargada de minerales. Por tanto, frío y caliente no representan niveles de espiritualidad, sino de utilidad. Frío, refrescante; caliente, terapéutico; tibio, desagradable. Así que mira qué diferencia cuando uno, ¿verdad?, aplica la hermenéutica, porque en un simple texto nos damos cuenta cómo nosotros, sin malas intenciones, malinterpretamos y hemos escuchado y adquirido este concepto del frío y el caliente por muchos años dentro de las iglesias. Yo, hasta que un día no lo estudié, igual que Abigail, me sorprendí, nunca, y no me hubiese imaginado. Si tú me dices,
Yo no me hubiese imaginado, yo el día que leí esto me sorprendí, dije, se trata de las aguas de la ciudad, le está hablando en el contexto social, cultural de ellos, de su ciudad, porque llegaban las dos aguas ahí. Y nosotros, yo jamás me hubiese dado cuenta, creo que tú tampoco si no lo estudias, nunca lo hubiese relacionado. Pero sin embargo, nosotros le dábamos una interpretación errada. Corrección, una interpretación errónea común, mala interpretación. Dios prefiere que seas frío, o sea, alejado, que no tengas nada de Dios, muerto espiritualmente, así lo interpretamos muchas veces. O caliente, fervoroso y apasionado, pero no tibio, mediocre. Tomamos la tibieza como la mediocridad. Problema, esto implicaría que es mejor estar espiritualmente muerto que mediocre, lo cual es teológicamente inconsistente. ¿Cómo Dios va a preferir a una persona que está muerta espiritualmente? A alguien que está tibio, que va, que viene, pero tenemos la esperanza que un día sea firme. En realidad, cuando tú lo estudias, te das cuenta que teológicamente no tiene sentido. Dios no puede preferir a alguien muerto espiritualmente. Cristo dio su vida para todos. Dios quiere que todos se salven. Entonces, cuando tú lo estudias, te das cuenta que nuestra común interpretación pierde mucho sentido. Lectura correcta, Jesús desea que la iglesia sea útil como el agua fría o el agua caliente, no insípida o indiferente como el agua tibia, ¿sí? Eh, Así que este es un ejemplo de lo que provoca no atravesar el puente de la hermenéutica. Provoca este tipo de cosas, este tipo de prédicas, de interpretaciones que comúnmente damos, escuchamos o hasta predicamos por no tomarnos el tiempo o por no tener el conocimiento. Como yo te decía, muchas personas salen al ministerio, salen a predicar con la Biblia en la mano, sin ningún tipo de conocimiento, nadie los instruye, nadie les dice, hey, existe una hermenéutica, los textos no significan literalmente lo que estás leyendo o lo que te estás imaginando. Y nadie se nos dice, ¿no? No es maldad de todos y la gracia nos sustenta porque Dios conoce lo profundo del corazón, pero eso no nos da a nosotros la libertad de, teniendo las posibilidades y la revelación de Dios de que existe un conocimiento más amplio, no aplicarlo. Cuando, dice Santiago, el que conoce lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Habrá siervos en nuestros pueblos, en lugares, que salen con todo corazón y van y predican con lo que aprendieron de la palabra, pero tú y yo, que Dios nos llevó a otros lugares, nos sentó en otros lugares, tenemos hoy otra responsabilidad y otra fidelidad pedida diferente, ¿no? El segundo punto del puente hermenéutico es la teología bíblica y sistemática. La teología bíblica es el desarrollo progresivo de los textos, ¿no? La teología sistemática es cuando tú estudias ciertos textos en un orden doctrinal. Y si quieres los puedes buscar ahí. Yo puse un ejemplo de Levíticos 11, Marcos 7, 19 y Hebreos 10 del 1 al 14, lo cual nos muestra que habla desde la ley que es dada en Levítico de purificación, de santificación, a cómo Jesús aplica esta ley, a que todo lo que contamina el hombre no es lo que entra, sino lo que sale, y lo conecta con el sacrificio cumplido de Cristo en Hebreos 10. Lo conectan ahí en Hebreos 10, habla del sacrificio que Jesús ofreció para nuestra sacrificación y para el cumplimiento de nuestra santidad. Entonces, este es un pequeño ejemplo, obviamente, pero la teología sistemática es la que te ayuda a estudiar un tema. Si tú tomas un tema, primero, si tú vas a estudiar, no sé, ya llegaste a esta parte del libro, pero tú no puedes leer un capítulo de la Biblia sin leer capítulo anterior, capítulo posterior, los contextos de lo que estás estudiando y quizás más allá porque quizás tu interpretación no sea, tu panorama no sea tan abierto. Tú necesitas, cuando vas a, si vas a dar Levíticos 11, necesitas leer Levítico 10, Levítico 12, necesitas el contexto de una escritura. Pero cuando tú quieres hacer un desarrollo sistemático de un tema, quiero estudiar el tema del sacrificio, el tema del pecado, el tema
del perdón. Tú necesitas agarrar diferentes textos, ir analizándolos exegéticamente y ir encontrando la concordancia entre esos temas. Y lo vas a encontrar porque toda la Biblia se complementa. Cuando tú tomas un tema y lo estudias, lo analizas profundamente, tú te vas a dar cuenta que toda la Biblia se complementa. La Biblia no tiene contradicciones, los contradictorios somos nosotros, porque la malinterpretamos. La Biblia no tiene contradicciones. Cuando tú estudias y aún estudiando libros tan diferentes como Levítico y miles de años después Marcos y 100 años después Hebreos, te vas a dar cuenta de la concordancia en los textos, de la línea teológica que se marca en cuanto al sacrificio y a la purificación del pecado. Así que como parte del puente, nosotros también necesitamos aprender a estudiar sistemáticamente la palabra, ¿sí? Y por último, necesitamos la oración y guía del Espíritu Santo. Como hablábamos al principio, no podemos nosotros sacar la guía del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ¿sí? Y ahí está el texto de nuevo que yo ya te compartí de Juan, ¿sí? Nos ilumina. Efesios habla de la transformación, la iluminación que trae el Espíritu a nosotros. Esto no sustituye el estudio, lo complementa. Tenemos que entender. A veces has escuchado por ahí que dicen, no, el espíritu vivifica, la palabra mata, y hay personas que lamentablemente malinterpretamos las posiciones, un texto bíblico y pensamos que estudiar está mal. Hay personas, yo conozco pastores, personas que dicen, no, yo tengo al Espíritu Santo, yo no necesito un instituto bíblico, pero el Espíritu Santo se alinea y te ilumina para que las cosas que aprendas las puedas aplicar conforme a lo que Dios quiere. Como mirábamos el ejemplo de Apocalipsis, mira qué diferencia lo que tú puedes traer y el concepto sanador que puedes traer a tu iglesia, a la diferencia de un concepto legalista, como decía Judía, en cuanto a eres frío, Dios no te prefiere así, mejor que fueses tibio, si sos tibio Dios te vomita, o a las personas que no están firmes. Mira qué diferencia lo que nosotros podemos enseñar a una congregación. Entonces, obviamente nosotros necesitamos la guía y el respaldo del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, pero esto no sustituye al estudio. Nosotros somos responsables. Nuestra parte es el estudio. La iluminación y la guianza solo la da el Espíritu Santo. Nuestra parte en este proyecto, en este prospecto de Dios, de que apliquemos su palabra y la enseñemos, es poder estudiarla. Eso es lo que yo puedo hacer. Puedo someterme a estudiarla. Puedo ir a los escritos originales, puedo buscar comentarios. La iluminación me la va a dar el Espíritu Santo. La revelación solo viene de Dios, pero es una parte importante en este puente de la hermenéutica. Y con esto voy terminando. El Espíritu Santo y el autor humano, lo has visto y es parte de tus respuestas en el foro. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Siempre los hombres de Dios, toda la palabra de Dios ha sido inspirada y los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Pero Dios usó hombres para escribirla. Así Dios quiso asociarse y darnos una participación, porque Dios es Dios, puede hacer las cosas como Él hubiese querido. Pero Dios inspiró a hombres a través del Espíritu Santo, con la santa palabra, con profecías, con relatos históricos, con salmos, con poesías, con diferentes géneros, con parábolas, para que tú y yo, a través del Espíritu Santo, recibamos la misma revelación que recibieron estos hombres. El Espíritu es el mismo. El Espíritu que los inspiró a ellos en miles y cientos de años atrás, en diferentes ciudades y en diferentes culturas y en diferentes momentos. Es el mismo Espíritu Santo que está cuando tú te sientas a estudiar la palabra. Amén. Con esto, inspiración versus iluminación. La diferencia de la inspiración a ser iluminados por el Espíritu Santo.
Inspiración es un acto único y divino por el cual Dios guía a los autores bíblicos a inscribir su palabra sin error. Por eso dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. La función, la producción del texto bíblico. Y la iluminación, obra continua del Espíritu Santo que ayuda al lector a entender y aplicar la palabra de Dios. Función, comprensión del texto bíblico, presente, activa. Esa es la diferencia. La inspiración fue dada a los hombres que Dios llamó, que Dios quiso que escribiesen la santa palabra de Dios, la Biblia. La iluminación es la obra continua que este Espíritu Santo sigue haciendo en cada uno de nosotros para que la Biblia siga siendo activa y efectiva en nuestro contexto actual, en estos momentos de nuestra vida, ¿sí? La cooperación del Espíritu Santo en el estudio bíblico. La buena interpretación requiere oración plus exegesis seria. Mira qué buena combinación tenemos. Para una interpretación necesitamos orar, la guianza, la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no sustituye el estudio responsable, lo ilumina. La iluminación no es la revelación nueva, sino la comprensión más clara de lo que ya ha sido revelado. Qué excelente, ¿no? Qué excelente saber que el Espíritu Santo a ti y a mí nos trae esa iluminación. No es para una revelación nueva, porque Dios ya nos dio la palabra, Dios ya nos dio el mensaje en la palabra, Dios ya dejó acentuado cómo quiere que nosotros vivamos, seamos, amemos, caminemos, sí, pero el Espíritu Santo viene a darnos esa comprensión más clara de lo que Dios ya nos reveló. Por lo cual, todo lector fiel de la Biblia es un teólogo y un adorador. ¿Por qué? Porque adoramos a través de la guianza y a través de la búsqueda en oración del Espíritu Santo y somos teólogos tú y yo porque buscamos y estudiamos el conocimiento de Dios. Cuando tú estás estudiando la exegesis, cuando tú estás aplicando la hermenéutica, estás haciendo teología, estás siendo un teólogo, te estás aplicando todos los conocimientos, toda la ciencia hacia un conocimiento más profundo y verdadero de Dios. La palabra de Dios es Dios, ¿verdad? El verbo encarnado. La palabra se hizo carne, ¿no? Entonces nosotros nos transformamos en teólogos. La interpretación bíblica saludable es una cooperación entre razón redimida, corazón humilde y Espíritu Santo activo, ¿sí? Recuerda esto, la interpretación bíblica saludable, cooperamos la razón, la mente redimida por Cristo, abierta y despojada de culturas, sociedades, filosofías, paradigmas, todo aquello que se ha formado en ti y en mí desde que nacimos, ¿sí? Entonces redime toda nuestra razón. Trae un corazón humilde al Señor, de querer conocer la verdad de las Escrituras, de querer entender la verdad de las Escrituras y un Espíritu Santo activo en cada uno de nosotros que está presente a tu lado y a mi lado, como estuvo presente en miles de años al lado de cada persona que quiso interpretar las Escrituras. Y ahora sí, con esto termino, constructores hermenéuticos es en los que nos vamos a convertir, constructores de puentes, constructores hermenéuticos, significa que vamos a ser fieles interpretadores. Interpretar fielmente es una responsabilidad espiritual de aquellos que tenemos ciertas herramientas, necesitamos ser responsables espiritualmente y utilizarlas. Cruzar el río que requiere pasar los eslabones de este puente, desde conocer la cultura, desde estudiar la teología sistemáticamente, desde estudiar la exegesis de la lingüística y desde buscar y entender la iluminación del Espíritu Santo, ¿sí? Por lo tanto, como dice Timoteo, procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que conocemos bien la palabra de verdad. ¿Estás dispuesto a ser un obrero aprobado? Esa es la meta de la hermenéutica, que tú y yo
nos transformemos en obreros aprobados de Dios, utilizando los recursos, las herramientas, este puente hermenéutico, estos elementos que nos van a transportar desde los receptores bíblicos hasta nosotros que somos el contexto actual, los receptores actuales de la palabra, pasando por estos 4 puntos que ya mencionamos. Y con eso sí, terminamos en nuestro día esta clase. No sé si alguien quiere agregar algo o algo que compartir antes que oremos para finalizar, ¿no? Todos callados, ningún hombre que haga comentario, nada. Puras Agradezco, mujeres. de verdad, muchas gracias. Muy, muy poderoso todo lo que estamos recibiendo acá y creo que es un tesoro que hay que seguirlo descubriendo y como el libro nos ha enseñado, explorar esos pequeños detalles, porque esos pequeños detalles sí marcan la diferencia en cuanto a la vida con Dios y en cuanto al tesoro que tenemos, que es la palabra de Dios. Así que muchas Sí, gracias, Abigail, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo antes que nos... Voy a dejar de compartir pantalla, antes que nos despidamos? Mm. Ahí, hermano, Jacqueline Torres, ¿me sale? Pero no es su nombre. César, pastora. César, César, César. Dime, César. Bendiciones, doctor Vanessa. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Dios te bendiga. Amén. Bien, bien, gracias a Dios. Quería comentar algo que es importante, las palabras originales, que uno busque en un diccionario bíblico qué palabras, digamos, clave utilizaron los escritores y uno buscar el significado de esa palabra en el original para uno poder y tener una mejor interpretación de lo que se quiso decir, porque las diferentes versiones de la Biblia, a veces el significado no es el más apropiado que se utiliza. Ujú. Sí, gracias, César. Sí, muy excelente comentario, claro. Necesitamos a veces ir, como yo ponía los ejemplos, ¿no? Pues cuando tú vas a los originales, el significado cambia muchas veces, sí. Ya. Obviamente la Biblia es traducida a otros lenguajes y los lenguajes interpretan las palabras lo más cercano al lenguaje que nosotros tenemos, ¿no? En nuestro caso el español. Pero gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario antes de despedirnos? ¿No? Bueno, ya saben, cuentan con nosotros para el trabajo que tienen que hacer esta semana, tranquilos, estamos aprendiendo. Ustedes háganlo, pongan su mejor voluntad, ya hemos entendido, como decía César, como decía Abigail, como hemos hablado, la importancia de ir a los originales, de buscar palabras en los diccionarios bíblicos, de usar comentarios. Así que mientras ustedes hagan su observación y miren a través del texto y usen estas herramientas, yo sé que van a hacer un excelente trabajo, ¿ok? Así que y cuentan obviamente con nosotros para todo lo que necesiten. ¿M? Así que bueno, si no hay más preguntas, ya podemos ir finalizando, son 7:30 aquí, allá es más tardecito. Rebeca, ¿quieres agregar algo, algo que tengas que compartir con los hermanos? No, no, ¿No? Ok, bueno. ¿Quieres cerrar con una oración entonces? sí. Gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender más de ti, de aprender la interpretación correcta de tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que tú ilumines y les ministres a cada uno de los estudiantes a medida que hacen esta actividad, que vengan a conocerte más, aún más y a más profundidad, Señor, a medida que estudian, que escudriñan, que investigan y que tú los ayudes, Señor, a administrar su tiempo, que tú tomes control de sus familias, de sus trabajos, Señor, y que el tiempo que ellos dediquen a estos trabajos, Señor, sea como un bálsamo que les cae en los corazones a medida que aprenden más de ti, Señor, y que tú los unjas
para ser tus instrumentos en sus congregaciones y en sus países, y en sus culturas, pues que tanto, Señor, te necesitan. Bueno, todos te necesitamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios me los bendiga, pasen linda semana. Ahí nos estamos viendo, cuídense mucho, gracias por conectarse. Aquí estamos, oramos siempre por ustedes, amén. Bye, cuídense todos, Dios me los bendiga. Bye bye.